Bueno, estamos de vuelta aquí a Foro Colegial, esta que les habla Asyadet Vélez, en la compañía de Krista von Hillebrand, la directora de la Red Sísmica de Puerto Rico, que está adscrita al Departamento de Geología del Colegio de Mayagüez. Krista nos estaba hablando de los terremotos, de la sismicidad en Puerto Rico. Entonces, Krista, la pregunta obligada sería, ¿se puede predecir un terremoto? Los terremotos no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Esa es la gran pregunta que todo el mundo quisiera, ¿no? Tener un anticipo de cuándo fuera a ocurrir, pero ni en Puerto Rico, ni en China, ni en Japón, ni en Estados Unidos se puede hacer eso todavía. Hay científicos trabajando, pero hasta ahora no hemos podido resolver ese issue. Pero lo que sí hemos podido avanzar muchísimo es poder predecir cuál va a ser el impacto de un terremoto. Desde cómo se va a sentir un terremoto en un determinado lugar, a también cuál va a ser, al generarse ese movimiento de suelo, cuál va a ser el impacto sobre las estructuras, sobre la población, y entonces cuál sería el efecto económico. Entonces, para ayudarnos todos a tomar unas medidas correspondientes para esta eventualidad. O sea que para los televidentes que nos escuchan, esas predicciones de los terremotos no funcionan igual que los pronósticos del tiempo. Es correcto, o sea, cuando usted escucha a alguien que diga, mira, mañana va a haber un temblor, o alguien que empiece a especular que va a haber una alta probabilidad, eso no tiene ninguna base científica, no tiene ninguna base. Y nosotros en la Red Sísmica muchas veces tenemos que invertir mucho de nuestro tiempo que se podría invertir en haciendo investigaciones o educando a la población, para entonces tratar de aclarar cuando viene alguien a hacer este tipo de predicción. O sea, los terremotos científicamente no se pueden predecir. Sabemos que algún día van a ocurrir y podemos decir cuál sería el impacto dependiendo de dónde se origina el terremoto. Pero esa pregunta, ¿cuándo? No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí podemos predecir es cuándo va a ocurrir un tsunami. Porque si nosotros sabemos, una vez que ocurra el terremoto, nosotros podemos tener una idea y entonces empezar a monitorear ese efecto secundario que son los tsunamis y entonces dar un aviso, una alerta antes que seamos impactados por ese tipo de eventos. Así que en ese área sí ha habido un desarrollo bien grande en sistemas de alerta temprana. La Red Sísmica de Puerto Rico ha ido reduciendo cada vez más y más el tiempo que le toma localizar un terremoto, evaluar la situación y poder entonces dar la alerta correspondiente a los manejadores de emergencia, a la ciudadanía en general, cuáles deben ser las acciones. ¿De cuánto tiempo entonces estamos hablando, Krista? Nosotros localizamos ahora un temblor de tierra en unos 20-30 segundos. O sea, ya tenemos la localización en la Red Sísmica de Puerto Rico. De allí a sacarle información, es casi instantáneo sacarle información al manejo de emergencia estatal. O sea, eso en menos de un minuto localizamos el terremoto y le damos la primera información al manejo de emergencia estatal. Y de allí entonces a veces corren unos 2-3 minutos en lo que uno puede poner esa información sobre, pasarlo por internet, hacer llamadas, las comunicaciones por radio y pasar la información. Así que allí nosotros nuestra meta es que en menos de 5 minutos la información sobre un terremoto ya pueda ser dado a la ciudadanía. Que lo que yo concluyo entonces es que lo importante, aparte de todo el trabajo que ustedes realizan, es que la gente esté preparada, ¿no? Sí, la gente tiene que estar preparada porque 5 minutos, como no le vamos a poder anticipar cuándo va a ocurrir el terremoto. Y para cuestión de tsunamis le podríamos quizás dar una alerta de 10 minutos, 15 minutos, una hora, dependiendo de dónde se genera ese tsunami, va a depender del tiempo que nos impacta. Eso no es como para un huracán, eso no nos da horas para prepararnos. Por eso es tan importante que uno esté bien claro con su familia y en su lugar de trabajo cómo va a responder durante el evento sísmico, durante el terremoto. Y entonces, dependiendo de donde uno esté, si uno va a tener que reaccionar para lo que puede ser un potencial tsunami, entonces cuáles van a ser las medidas posteriores. Pero eso tiene que estar bien claro. Uno ya tiene que tener eso ya prearreglado, discutido ampliamente en el seno de la familia y entonces también en el lugar del trabajo. Y entonces, Krista, ¿cuáles serían los elementos básicos para la confección de un plan de emergencia? Bueno, hay varios aspectos. Hay los aspectos estructurales, o sea, cómo nos podemos preparar para evitar que ocurran daños significativos por el terremoto, y entonces también son los preparativos que uno hace para poder responder una vez que haya ocurrido un terremoto. Hacemos una pausa y en unos momentos regresamos a Foro Colegial.